Con la próxima gran revisión del reglamento de la Fórmula 1 prevista para 2026, todo el mundo esperaba que las próximas 2 temporadas fueran de estabilidad, pero la FIA tiene otras ideas. Ahora planea modificar el reglamento en 2025 en un intento de mejorar la calidad de las carreras. Aunque el reglamento técnico seguirá siendo fundamentalmente el mismo, la esperanza es que algunas modificaciones aparentemente pequeñas en 2025 en áreas que se han considerado problemáticas influyan positivamente en las características aerodinámicas de la estela. Pero espera, te preguntarás, ¿no se suponía que este problema se resolvería con los grandes cambios en las reglas para 2022? Bueno, los coches de efecto suelo mejoraron el problema del aire sucio, pero no lo resolvieron. El problema es que ha vuelto a empeorar desde el inicio de 2022. El piloto de Ferrari Carlos Sainz se ha pronunciado regularmente sobre el asunto y tras terminar tercero en el Gran Premio de Italia dijo que empieza a ser un poco como en 2021 o 2020 cuando era difícil seguir. La opinión de Sainz es compartida por sus rivales y ha habido comentarios sobre esta tendencia a lo largo del año. ¿Recuerdas el fin de semana del Gran Premio de Miami donde se convirtió en un gran tema de conversación? Como dijo el piloto de Mercedes, George Russell, poco a poco se está yendo en la dirección equivocada para adelantar. Russell también destacó el hecho de que el reducido efecto de rebufo o remolque de los coches con la normativa actual contribuye a la dificultad para adelantar. Sin embargo, dado que las normas de 2022 trataban sobre todo de controlar las características de la estela, es difícil conseguir ese fin sin reducir el efecto del rebufo, ya que están relacionados. Aunque el problema no ha llegado a ser tan grave como antes de los cambios en la normativa de 2022, sí ha empeorado. El director de monoplazas de la FIA, Nicolas Tombazis, en una entrevista concedida a Motorsport.com Italia, coincidió con Sainz en que se trata de un problema creciente. Explicó que según los datos de la FIA, en 2021, la pérdida de carga aerodinámica cuando un coche iba a 2 coches de distancia por detrás de otro era de un enorme 50%. Al principio de 2022, la reducción de carga se redujo al 20%, pero desde entonces ha aumentado hasta el 35%. Por eso la FIA ha decidido actuar en 2025 en lugar de esperar a la gran revisión de las normas en 2026. Para ello, se centrará en las áreas clave en las que su análisis indica que los diseños de los coches están comprometiendo más de lo previsto las estructuras de flujo de aire de la estela. La FIA aún no ha finalizado su reglamento para 2025 y aún está en fase de elaboración. Y si te preguntas por qué estos cambios no se harán lo antes posible, es decir, para 2024, es porque causaría problemas. Esto se debe a que todos los equipos tienen ya muy avanzados los diseños de sus coches para el próximo año y por tanto es demasiado tarde. Como era de esperar, se trata de introducir un reglamento más restrictivo. Tombazis ha explicado que la FIA ha identificado las áreas clave en las que se pueden introducir cambios, que incluirán los endplates del alerón delantero, los bordes del piso y las aletas del interior de las ruedas. En sus palabras, podríamos establecer normas algo más restrictivas en estas áreas. El hecho de que la FIA se centre en estas partes específicas del coche significa que el objetivo es reducir la carga aerodinámica. Esto es algo que los equipos han encontrado formas de generar, a pesar de que el reglamento actual está redactado para impedírselo. El outwash canaliza el flujo de aire hacia el exterior, ensanchando la estela del flujo de aire y aumentando sus turbulencias, pero sobre todo reduce la resistencia aerodinámica. Y aunque actualmente se imponen grandes restricciones en aspectos como la geometría de los endplates del alerón delantero, los equipos han encontrado formas ingeniosas de crear este efecto de otras maneras. El año pasado, Mercedes fue pionera en un innovador diseño del endplate del alerón delantero que ayudaba a crear un efecto outwash, prohibido por el reglamento actual. Sin embargo, este año presentó una nueva versión que es legal según el reglamento de 2023 y tiene el mismo efecto. Esto ilustra la razón por la que se está intentando poner orden en la conexión entre los elementos del alerón delantero y el endplate. Los carenados interiores dentro de las ruedas delanteras que incorporan los ductos de frenos también son una herramienta poderosa. Es probable que la FIA lo simplifique aún más para 2025. Lo mismo ocurre con el piso, ya que el complejo diseño de los bordes está pensado para manipular el flujo de aire por el lateral del coche y por lo tanto tiene el potencial de crear cierto efecto outwash.
Los retoques que se hagan en 2025 no tendrán ningún impacto real en los planes para 2026. Sin embargo, se basan en la misma investigación y análisis de los datos del mundo real de la Fórmula 1 que se están utilizando para influir en las normas de 2026. El cambio en las unidades de potencia es el punto central de las normas de 2026. Se prohibirá el MGUH y la potencia eléctrica del híbrido aumentará de los 120 kilovatios actuales a 350 kilovatios. Eso significa unos 470 caballos del motor eléctrico con el objetivo de un reparto al 50% entre la potencia térmica y eléctrica. Pero también habrá cambios en el coche. Aunque ya se ha publicado el reglamento de la unidad de potencia, todavía se está trabajando en el reglamento del chasis para 2026. El objetivo es que la distancia entre ejes se reduzca unos 30 centímetros y también el peso. En un principio, la FIA ha hablado de una posibilidad de reducción de peso de 30 a 35 kilos, pero ahora se espera reducir el peso mínimo actual de 798 kilogramos en unos 50 kilos. También hay planes para una amplia aerodinámica activa, dada la necesidad de reducir significativamente el nivel de resistencia aerodinámica de los coches. Es probable que algunas de las medidas aplicadas en 2025 se inspiren en los conceptos para 2026, aunque sin llegar a permitir ninguna aerodinámica móvil. En su lugar, se tratará de las geometrías que se están considerando. Esto hará que 2025 sea una herramienta de investigación útil, ya que proporcionará nuevos datos que podrán aplicarse al reglamento de 2026 una vez que la FIA vea cómo interpretan los equipos las nuevas restricciones y analice el impacto en el flujo de aire. Es importante que los aficionados no se hagan demasiadas ilusiones con los cambios de 2025. Es probable que se trate de sutiles retoques que no transformarán la capacidad de los coches para seguir, pero al menos ayudará y con suerte evitará que el problema se agrave aún más en el último año de vigencia de este reglamento. La FIA ya ha hecho algo parecido antes. En 2019 utilizó parte de lo que había aprendido del proceso para generar lo que se convirtieron en las normas de efecto suelo de 2022 para hacer pequeños cambios en las reglas existentes de la Fórmula 1. Así, se aumentó el ancho del alerón delantero en 20 centímetros con un aumento de 2,5 centímetros tanto en la profundidad del alerón como en la altura del endplate. También se simplificaron las alas, reduciéndose a 5 el número de elementos permitidos y a 2 a cada lado el número de aletas bajo el plano principal. También se limitó la geometría de los endplates y se simplificaron los conductos de freno por razones similares, junto con un aumento de la altura del alerón trasero en 5 centímetros y también se hizo 10 centímetros más ancho y 2 centímetros más profundo. Esto contribuyó a un efecto DRS más potente. Como recordarás, en 2019 no hubo una transformación significativa de la capacidad de los coches de Fórmula 1 para seguirse unos a otros. Aunque esto generó críticas a los cambios, solo se esperaba que tuvieran un efecto limitado y desde luego garantizaron que el problema no se agravara en los últimos años del antiguo reglamento. A menos que el departamento técnico de la FIA saque un conejo reglamentario de la chistera con las normas, deberíamos esperar un impacto similar con las normas de 2025, aunque la esperanza es que sea un conjunto de cambios un poco más potentes que los de 2019. Serán cambios sutiles que tendrán un efecto, pero en cuanto a transformar fundamentalmente los coches y las carreras, eso es un reto para 2026. Quizá te preguntes por qué no se ha resuelto todavía el problema del aire sucio de la Fórmula 1 que se conoce desde hace mucho tiempo. Parte del problema es que cualquier objeto que se mueva por el aire a alta velocidad perturbará el flujo de aire. Si no corres en el vacío, siempre será así. E incluso con el cambio a las regulaciones de efecto suelo, ese flujo de aire turbulento comprometerá al coche que le sigue. Es más, para mantener el rendimiento requerido, los coches de Fórmula 1 seguirán dependiendo de la carga aerodinámica para producir su prodigiosa velocidad. Como dijo Tom Basis a finales del año pasado, que no haya aire perturbado nunca va a ocurrir. Solo ocurriría si los coches tuvieran muy poca o ninguna carga aerodinámica, como en los años 60, así que siempre va a haber un efecto estela. Así que se trata de una batalla constante para mitigar el problema a través del reglamento.
es un proceso que ha funcionado bien en los últimos tiempos, pero no puede producir milagros. Esto forma parte del tira y afloja entre los legisladores y los equipos. A los equipos solo les interesa el rendimiento y dado que hay 10 de ellos con recursos combinados que empequeñecen los que tienen los que redactan las normas, esta deriva de lo que las normas pretendían prescribir a lo que los equipos consiguen producir siempre ocurrirá. Y así ha sido, porque el efecto de desviación que las normas pretendían reducir sigue siendo una característica de los coches de Fórmula 1. Por eso es importante mantener bajo control las expectativas no solo para 2025, sino también más allá, dado que se trata de un problema que no va a desaparecer. Los equipos también podrían ayudar, aunque sea a través de su propio deseo de encontrar más rendimiento. Al fin y al cabo, lo que se esperaba con estas normas era que los coches con efecto suelo fueran más resistentes a las turbulencias. El Red Bull, que depende menos de la carga aerodinámica superior que sus rivales gracias al dominio del diseño del piso con efecto suelo, parece seguir con más facilidad que el resto. Eso se debe a que la carga aerodinámica del efecto suelo es más robusta y por tanto se ve menos afectada por las turbulencias. Con los rivales clamando por seguir sus pasos, es posible que también sea una tendencia útil si más equipos pueden tener coches que hagan lo mismo que el Red Bull. Dicho esto, la historia sugiere que durante el próximo año y medio esa cifra del 35% de pérdida de carga aerodinámica cuando se está detrás de otro coche aumentará. Esos cambios podrían al menos hacer retroceder ese efecto cuando entren en vigor en 2025. Las cifras citadas por Tombazis siguen siendo una mejora con respecto a 2021 y los ajustes en 2025 son una medida provisional sensata en un momento en el que sería fácil encogerse de hombros y no hacer nada mientras espera a 2026. Siempre se ha hablado del efecto suelo como la panacea para el problema de seguir a otro coche, y es cierto que pasarse a este ha sido un buen paso. Y como ha dicho Tombazis, a menos que volvamos a la época anterior a las alas, es decir, a los años 60, el dilema fundamental que la FIA está intentando resolver una vez más no va a cambiar nunca.